Las bases de la fe premilenial por el Dr. Charles C. Riley. Capítulo 7. Su base en la eclesiología. En la eclesiología, la doctrina de la Iglesia, el premilenialismo, tiene una firme base. Se afirmó en la introducción que la interpretación premilenialista se extiende a todo el sistema de interpretación y en tanto que es imposible aquí afirmar toda la doctrina premilenial de la eclesiología, es necesario exponer ciertas características de la eclesiología en la que el premilenialismo tiene sus raíces. El principal punto en cuestión es si la Iglesia es o no un cuerpo distinto en esta presente edad. Si la Iglesia no es un sujeto de la profecía del Antiguo Testamento, entonces la Iglesia no está cumpliendo las promesas de Israel, sino que Israel tendrá que cumplirlas, y ello en un futuro. ¿Toma acaso la Iglesia el lugar de Israel o constituye una entidad totalmente original y nueva? En otras palabras, ¿es la Iglesia el Israel de Dios del que nos habla el Nuevo Testamento o no? Gálatas 6:16. La Iglesia no es mencionada jamás en las profecías del Antiguo Testamento. Pablo habla de ella como un misterio y escribe: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3, 5 y 6. De la cual, de la Iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Romanos 16, 25. Estos pasajes muestran una vez más a la Iglesia como una comunidad distinta del pueblo judío, una entidad separada y diferente en lo que concierne a sus principios, su ministerio presente y su destino. El amilenialismo, al contrario, afirma que la Iglesia es el cumplimiento espiritual del judaísmo y que ella cumple las promesas dadas a Israel, pero, cosa paradójica, no entra dentro de las palabras de maldición y de juicio pronunciadas contra Israel. El premilenialismo apoya su eclesiología sobre tres constataciones. 1. El plan revelado de Dios en las Escrituras presenta la era de la Iglesia como una etapa independiente situada entre dos periodos de la historia de Israel. Esta interrupción se halla claramente establecida en Daniel 9:26 y en Romanos 11:17 al 24. También al dirigirse a la iglesia en Roma, Pablo precisa que los gentiles de la iglesia se hayan injertados en el lugar de la nación de Israel, la cual ha sido temporalmente rechazada a causa de su incredulidad. Romanos 11:20. 2. La iglesia era una realidad hasta entonces desconocida por los profetas. Esta es la razón por la que recibe el nombre de misterio en el Nuevo Testamento. Romanos 16:25, Efesios 3:5 y 6, Colosenses 1:26. Ver también página 127. 3. Finalmente, la palabra iglesia se aplica a una comunidad distinta de Israel. Fue establecida en Pentecostés por la venida del Espíritu, 1 Corintios 12:13, y está constituida en nuestro tiempo presente y hacia la eternidad.
1. La iglesia, una intercalación, un aspecto nuevo de los propósitos de Dios. La primera pregunta hecha antes recibe respuesta en la enseñanza de las Escrituras de que la iglesia es una intercalación. Es poca la diferencia que hay en la doctrina si uno quiere llamar a la iglesia un paréntesis o una intercalación. Significa la introducción de un periodo de tiempo en un calendario. Esto último parece más exacto. Hayes admite que la postura de que la iglesia es un paréntesis es el resultado inevitable de la doctrina de que la profecía del Antiguo Testamento tiene que ser cumplida literalmente en Israel, y a pesar de todo trata de demostrar que no hay idea del paréntesis en las Escrituras. Mediante un estudio de los textos proféticos, pasamos a demostrar que existe una buena cantidad de intercalaciones similares escondidas dentro del relato sagrado. He aquí unos cuantos ejemplos. Isaías 61, 2 y 3. Al leer Jesús un pasaje de Isaías en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, 16 al 19, acabó significativamente su lectura después de las palabras "el año de la buena voluntad de Jehová". Dejó sin leer la frase siguiente: "y el día de venganza del Dios nuestro", distinguiendo así los eventos ligados a su primera y a su segunda venida. No siguió leyendo porque sabía que los eventos de Isaías 61 no se seguían inmediatamente en el tiempo y que el día de venganza pertenecía a otra época. Dicho de otra manera, reconocía una interrupción de la vocación del pueblo de Israel que se corresponde con la época de la iglesia. Esta interrupción ha durado ya más de 1900 años. Daniel 9, 24 al 27. Vista la importancia de esta profecía, se impone una explicación más completa. Trata del futuro de Israel. En efecto, el ángel le habla a Daniel de su pueblo y del tiempo determinado sobre Israel y Jerusalén, versículo 24. Se trata de un periodo de 70 semanas de años divididos en 7 veces 7 años, 49 años. 62 semanas, 434 años, y una semana, 7 años. El año vigésimo del reinado de Artajerjes, Nehemías 2:1, 445 a.C., sirve como un punto de partida preciso para estas 70 semanas de años. El momento en que hubo la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel 9:25, se sitúa efectivamente en el año vigésimo del rey Artajerjes. En base de los cálculos del erudito Sir Robert Anderson, Jesucristo entró en Jerusalén exactamente 69 semanas de años después. Solo queda la semana septuagésima a situar en el calendario profético, ya que las primeras 69 se han cumplido literalmente. Es de esperar que la última se cumpla también literalmente. Después de la semana 69, una interrupción en el proceso profético permite introducir la era de la iglesia. Esta finalizará antes de la semana septuagésima, la cual coincide con la gran tribulación y la consumación descrita detalladamente al final del capítulo. Los hay que identifican esta consumación con los eventos que tuvieron lugar en los 7 años que siguieron a la cruz y la ascensión de nuestro Señor, pero ello parece imposible. El versículo 26 dice que el Mesías será cortado después de las 69 semanas. Después tenemos la cuestión de la destrucción de la ciudad Jerusalén, ya mencionada en el versículo 24, y según el profeta, esta destrucción será causada con inundación. Aunque el término inundación pudiera tener un sentido figurado, Daniel 11:40, es cierto que en el año 70 Tito
se apoderó de Jerusalén sin que la inundación anunciada en el versículo 26 haya sido cumplida literalmente. Es por ello interesante hallar la misma idea en otros dos relatos de los eventos del fin, Lucas 17, 26 y 27 y Apocalipsis 12, 15. Entonces, ¿cómo confundir la destrucción provocada por Tito 34 años después de la cruz con la inundación profetizada después del final de las 69 semanas? En la historia de los años que siguieron a la crucifixión no hay nada que se corresponda con los hechos tan sobresalientes citados en Daniel 9, 26 y 27. La confirmación del pacto entre los judíos y el pueblo de un príncipe que ha de venir, alianza que será quebrantada al cabo de 3 años y medio, la interrupción de los sacrificios y de las ofrendas y la abominación de la desolación que será establecida en el lugar santo, ver Mateo 24:15. Al separar en el pasaje de Daniel 9:24 al 27 las frases para terminar la prevaricación y poner fin al pecado de su contexto inmediato, W.J. Grier no tiene en cuenta las declaraciones del profeta relativas a su pueblo y su ciudad. La muerte de Cristo no ha puesto fin a la prevaricación, ni ha puesto fin al pecado de Israel, ni ha traído la justicia eterna a la ciudad de Jerusalén. Por otra parte, el mismo Cristo sitúa el cumplimiento de la profecía en el contexto de su retorno. Momento lógico para la verdadera realización de tales propósitos. Ver Mateo 24, 15 al 27. La identificación de Cristo con el príncipe del pueblo que ha de venir a destruir la ciudad, Jerusalén, va en contra de toda la corriente del contexto. W.J. Grier ha introducido en este pasaje la alianza de la gracia o menciona una alianza que no dura más que una semana y que repentinamente se ve quebrantada por el desolador. Esta tentativa no se corresponde ni con los datos del pasaje ni con los hechos de la historia. Además, hacer de Tito el último desolador disloca la cronología de la última semana, puesto que el general romano no vino hasta 34 años después del final de esta semana, tal cual la ve nuestro mismo hermano amilenialista. Estos son los extremos a los que se llega si se hace seguir la semana septuagésima sin insertar la intercalación de la era de la Iglesia. Decir que no hay nada que justifique una interrupción entre la semana 69 y la septuagésima viene a constituir una negación de la enseñanza de Pablo, Romanos 11, acerca del tema del desgajamiento actual y de la restauración futura de Israel. Afirmar, como lo hace W.J. Grier, que todos los exegetas están de acuerdo en decir que no hay interrupción alguna entre la semana 69 y la septuagésima, marca bien el olvido, bien el desconocimiento de escritos de autores como R. Pache, E. Girls, W. Kelly, W. G. Scrooge, G. Campbell Morgan y muchos otros. Es posible que Daniel 9, 24 al 27 haga alusión a la caída de Jerusalén bajo Tito, pero solamente como un primer cumplimiento simbólico y parcial. Ver Mateo 24. Su cumplimiento definitivo nos es relatado, entre otros, en Zacarías 12 y 14 y en Joel 3. Tendrá lugar cuando Jesucristo vuelva a la tierra para reinar sobre Israel y las naciones. Daniel 2 y 7. En estos capítulos que exponen los tiempos de los gentiles, el paréntesis tiene lugar dentro del Imperio Romano. La última condición de este imperio, simbolizado por los pies con 10 dedos, nunca ha existido, porque nunca han surgido estos 10 reinos simultáneamente. Este mismo paréntesis se ve entre los versículos 23 y 24
del séptimo capítulo entre 8:22 y 23 y entre 11:35 y 36. Estos pasajes debieran ser estudiados con detalle, pero el único punto que aquí se presenta es que el Antiguo Testamento da lugar a la edad presente aun cuando no la prevé. En Oseas 3, 4 al 5 aparece de nuevo el intervalo porque el después indica el largo periodo de tiempo durante el que Israel se halla errante entre las naciones. De nuevo, en el último versículo del capítulo 5 hay referencia a la ascensión del Señor y en los primeros versículos del capítulo 6 al arrepentimiento de Israel. La ascensión tuvo lugar hace casi 2000 años, pero los sucesos del capítulo 6 no han tenido todavía lugar. En los Salmos, Ironside relaciona 3 salmos que dan ejemplos del periodo de intercalación. En el Salmo 22, 1 al 21, se presentan los sufrimientos del Señor en la cruz. El versículo 22 habla de su resurrección y aparición entre los suyos, pero el versículo 23 expone la venida del reino y la liberación de Israel. Ciertamente esto es a un futuro, porque no es cierto que se haya cumplido el que se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Versículo 27. El Salmo 110:1 habla de la presente obra de Cristo. Siéntate a mi diestra, y el segundo versículo es su vuelta al poder. De nuevo es evidente que esto no está cumplido, porque ciertamente en la actualidad Él no domina en medio de sus enemigos. El Salmo 34, 12 al 16 nos da otra ilustración de este principio de intercalación debido a que es parcialmente citado por Pedro. Primera de Pedro 3, 10 al 12. El año eclesiástico de Israel. Levítico 23 da también una figura adicional del paréntesis. En la primavera del año tenían lugar la fiesta de la Pascua, las primicias y Pentecostés, todo lo cual ha tenido ya su cumplimiento en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y en la venida del Espíritu Santo. En el otoño, empezando con el séptimo mes, tenían lugar otras 3 fiestas, la de las trompetas, la de la expiación y la de los tabernáculos. Las trompetas tenían que ver con la llamada a Israel al retorno a su tierra. Isaías 18, 3 al 7 y 27, 12 y 13. La expiación con la purificación de Israel, Zacarías 12, 10 al 14 y 13, 1. Y los tabernáculos con la bendición milenial de Israel. La discontinuidad entre los dos grupos de fiestas es clara y definida e ilustrativa de este principio. Romanos 11. La figura del olivo ha sido considerada bajo el pacto abrahámico, pero es una ilustración adicional de esta verdad. Hechos 15. Este capítulo, que tiene que ver con el primer concilio de la Iglesia en Jerusalén, ha sido también considerado y es meramente relacionado aquí como proveyendo apoyo adicional al argumento. Así, estas son las evidencias que muestran que las Escrituras dan claramente un lugar para la presente edad de la Iglesia. El programa de Dios para Israel provee lugar para la presente edad sin nulificar futuro. Los profetas del Antiguo Testamento vieron aquella parte del programa de Israel que es todavía todo como una cosa continua debido a que la revelación de la Iglesia en esta edad no les había sido dada. No obstante, se ha dejado lugar para el periodo intercalado. La Iglesia es una intercalación. 2. La Iglesia, un misterio.
El segundo paso en el argumento es mostrar que la Iglesia, aunque permitida en las profecías de la antigüedad, no fue prevista en el Antiguo Testamento. Esto es, que se trata de un misterio no revelado hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Definición de un misterio. La palabra misterio no significa necesariamente algo difícil de comprender, sino algo que es impartido solamente a los iniciados, algo que es desconocido hasta que es revelado. En el Antiguo Testamento castellano, la palabra solamente aparece en Daniel 2:18, 27 al 30 y 47, como traducción de una palabra que significa secreto y que así se traduce en el versículo 19. Todo ello en referencia al sueño del rey. En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra en 27 ocasiones, de las que 20 tienen lugar en las epístolas paulinas. Es algo significativo que la palabra no aparece en el original del Antiguo Testamento, apareciendo solamente en la traducción castellano, y ello erróneamente vertiendo una palabra que significa secreto. Esto señala el hecho de que un misterio es una verdad neotestamentaria. También es significativo que Pablo sea quien más utilice esta palabra, y como resultado podemos concluir en que Romanos 16:25 define un misterio. ¿Dan las escrituras apoyo a esta definición de que un misterio es una verdad escondida en el Antiguo Testamento, pero ahora revelada en el Nuevo Testamento? El principal punto de diferencia con el amilenialismo reside en si la verdad de un misterio estuvo completamente escondida o no en el Antiguo Testamento. Allí acentúa esto, utilizando como su prueba Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, y enfatiza la palabra como. En respuesta a esto, Homer Payne señala: si hubiera prestado más atención al pasaje similar en Colosenses 1:26, hubiera podido alterar la dirección de su argumento. Este pasaje, que allí simplemente indica con una referencia, pone muy en evidencia que Pablo no tuvo la intención de utilizar el cómo en Efesios 3:5 para introducir una frase cualificadora, porque en Colosenses es reemplazada por un pero que elimina la posibilidad de la interpretación cualificadora. Ya que este argumento principal que el amilenialista propone no se mantiene, se puede entonces asumir que la definición de que un misterio es una verdad totalmente escondida en el Antiguo Testamento, pero revelada en el Nuevo Testamento, es válida. Esto será cierto por todo el Nuevo Testamento si se mantiene la vista la cosa específica que es designada como un misterio. ¿Es la Iglesia un misterio? Es cierto que la Iglesia misma nunca es en realidad llamada un misterio en el Nuevo Testamento. No obstante, es un misterio debido a que sus principales elementos son específicamente designados como misterios. El misterio de un cuerpo es revelado en Efesios 3:1 al 12. En una palabra, es que los gentiles serían coherederos con los judíos, algo absolutamente foráneo a la mente judía. En Efesios 2:15, Pablo da a este cuerpo un nuevo hombre. Esta es una frase difícil para el amilenialista debido a que es la palabra de Dios, no Juan Nelson Darby, que dice que la Iglesia es un nuevo hombre y no un Israel desarrollado. El misterio del organismo mencionado en Colosenses 1:24 al 27, 2:10 al 19,
y 3, 4 y 11 es que Cristo habita en cada creyente. Israel nunca es presentado como un organismo viviente de todos los judíos y el Antiguo Testamento solamente anticipaba la manifestación externa de Cristo. Esta es la razón por la cual Cristo en vosotros es un misterio. Hay el misterio de la esposa, aunque la iglesia no es llamada la esposa. El simbolismo utilizado en Efesios 5:22 al 32 de la relación esposo y esposa y las bodas celebradas en Apocalipsis 19:7 al 9 indican que la iglesia es la esposa de Cristo. No hay ningún misterio de relación de esposo con Israel. Isaías 54:5. Pero tal relación con la iglesia no fue revelada hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Finalmente, hay el misterio del arrebatamiento. La idea de la resurrección no era desconocida para los santos del Antiguo Testamento, pero la idea del traslado de santos creyentes en el arrebatamiento fue el misterio revelado mediante Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52. Este pasaje no se puede referir a la segunda venida de Cristo, debido a que tal evento no era un misterio escondido en el Antiguo Testamento. La referencia es a algo distinto, esto es el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Si era correcto el argumento de que la edad de la iglesia transcurre entre las semanas 69 y 70 de Daniel, y si este pasaje revela cómo la iglesia será sacada del mundo antes de que empiece la 70ª semana, entonces el fin de la era de la iglesia es anterior a la tribulación. Esto también sigue del carácter de la iglesia como misterio. Un pasaje relacionado es 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, en el que Pablo habla del mismo evento debido a que habla del traslado de los vivos y habla de ello como esperanza consoladora. ¿De qué consuelo sería la esperanza del arrebatamiento si la iglesia tiene que pasar a través de la tribulación y aquel tiempo es tan terrible como se describe que será? Evidentemente los tesalonicenses habían estado preocupados acerca de la relación de aquellos que habían muerto al reino. Pablo les confirma en la seguridad de que aquellos que habían muerto Dios traería con Jesús, versículo 14. La razón de que Dios puede traer a estos creyentes con él en su segunda venida al reino es porque antes de aquel tiempo Dios les habrá resucitado. Y Pablo sigue entonces hablando de aquella resurrección y traslado que tiene que tener lugar antes de su segunda venida. La conclusión es fácil de ver, ya que las características fundamentales de la iglesia son denominadas misterios. La iglesia misma es un misterio, esto es, no había sido prevista en el Antiguo Testamento, sino que fue revelada solamente en el Nuevo Testamento, el periodo de la iglesia. Para apoyar el argumento de que la iglesia es una obra distintiva de Dios en esta edad, viene a propósito esta breve sección con respecto al periodo de la iglesia. Se acaba de mostrar que la iglesia se halla limitada al Nuevo Testamento. Lewis Schaeffer ha dado 4 razones indiscutibles por las cuales la iglesia empezó en el día de Pentecostés. 1. La iglesia no hubiera podido existir en el mundo sino hasta después de la muerte de Cristo, porque su purificación es solamente por su preciosa sangre y está edificada sobre su obra acabada. 2. La iglesia no hubiera podido haber existido sino hasta después de la resurrección de Cristo, porque Él, el resucitado, es el que la provee con vida de resurrección. 3. No podría haber iglesia hasta que Cristo hubiera ascendido al cielo, porque ella es el cuerpo de que Él es la cabeza.
y esta relación fue establecida por su ascensión. Ni tampoco podría la Iglesia sobrevivir un solo momento sin su obra intercesora. 4. Finalmente, la Iglesia no podría haber venido a la existencia antes de Pentecostés porque el advenimiento del Espíritu Santo no tuvo lugar sino hasta entonces. Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 1, 22 y 23, si la entrada al cuerpo de Cristo es por medio del bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 13, y si el bautismo del Espíritu Santo no tuvo lugar hasta el día de Pentecostés, Hechos 1:5, 2:4, 11, 15 y 16, entonces la Iglesia no empezó hasta el día de Pentecostés. Por el mismo argumento, esto es, la relación del Espíritu Santo con la Iglesia, hay la indicación del final de la edad de la Iglesia. Sin entrar en todos los argumentos con respecto a si la Iglesia irá o no a través de la tribulación, nótese simplemente que ya que 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12, el inicuo, que es un personaje importante relacionado con el principio de la tribulación, no puede ser revelado hasta que sea quitado el Espíritu Santo. La Iglesia, los cuerpos de cuyos miembros son los templos del Espíritu Santo, tienen también que ser quitados antes de que empiece la tribulación. Thiesen da la correcta interpretación de este pasaje cuando dice: aquello que detiene, neutro, versículo 6, y quien lo detiene, masculino, versículo 7, no es otro que el Espíritu Santo. Él indudablemente utiliza el gobierno humano y las leyes humanas como también intervenciones providenciales en el cumplimiento de sus propósitos, pero más específicamente el testimonio e influencia de la Iglesia. Cuando la Iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo será sacado del mundo en el sentido peculiar en el que Él está presente en la tierra en la actualidad. Ya no estará más aquí en el mismo grado de manifestación. Estará aquí en aquel tiempo en una forma similar a como estaba presente en el mundo antes del día de Pentecostés. El periodo de la Iglesia desde Pentecostés hasta el arrebatamiento apoya el hecho de que la Iglesia es un misterio, hecho que a su vez apoya al sistema premilenial de interpretación. 3. La Iglesia, un cuerpo distintivo de santos de esta época. La última proposición en el argumento de este capítulo es la de considerar si la Iglesia es o no un cuerpo distintivo de santos en esta época. Que esto es cierto es una conclusión prácticamente evidente por sí misma a la luz de los argumentos ya presentados. Ya se han presentado los siguientes argumentos. 1. La Iglesia no está cumpliendo en ningún sentido las promesas a Israel. 2. La utilización de la palabra Iglesia en el Nuevo Testamento nunca incluye a israelitas no salvos. 3. La edad de la Iglesia no se ve en el programa de Dios para Israel. Es una intercalación. 4. La Iglesia es un misterio en el sentido de que no había sido revelada en absoluto en el Antiguo Testamento y en que ahora ha sido revelada en el Nuevo Testamento. 5. La Iglesia no empezó hasta el día de Pentecostés y será sacada de este mundo en el arrebatamiento que precede a la segunda venida de Cristo. A estas razones añadimos ahora dos razones adicionales para mostrar que la Iglesia es un cuerpo distintivo de santos en esta edad. 6. La primera utilización de la palabra Iglesia en el Nuevo Testamento indica que es todavía futura. La palabra se utiliza por primera vez en Mateo 16:18 y su primera utilización, como la de la mayor parte de los términos bíblicos, es de la máxima importancia. En este versículo se registran estas palabras del Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
La palabra importante para la presente discusión es la palabra edificaré. Schaeffer ha señalado bien que cuando se enfatiza el tiempo futuro del verbo edificar, el aspecto profético se hace prominente para hacer conocer al lector que la iglesia no existía en el momento en que Cristo estaba hablando, pero que sería una realidad en el futuro. Este es un aspecto dificultoso de la verdad para aquellos que enseñan que la iglesia ha existido a través del periodo que cubre el Antiguo Testamento o cualquier parte de él. Así, en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo, la iglesia era todavía futura. 7. La utilización de la palabra exinoía apoya la conclusión de que la iglesia es un cuerpo distintivo de santos en esta edad. Se utiliza para significar simplemente una asamblea. Este es el uso común de la palabra en la Septuaginta. Se utiliza para traducir Mowaid, Aidó y Kaol, todas las cuales se traducen por estas palabras: asamblea, fiesta, congregación, compañía, reunión, convocar. El punto aquí es que en cada caso el pensamiento que se traslada es el de una asamblea. En el Nuevo Testamento se utiliza también la palabra en este sentido en Hechos 7:38, 19:29 y Hebreos 2:12. Este sentido no tiene significado teológico, se utiliza para significar una asamblea de cristianos. En este sentido puede significar un grupo local de creyentes, 1 Corintios 1:2, 1 Tesalonicenses 1:1, etc. O puede significar un número de grupos locales, Hechos 8:1 y 3, 11:22, etc. La palabra se utiliza también de la totalidad de cristianos profesantes sin referencia a la localidad. Ejemplos de ello se hallan en Hechos 12:1, Romanos 16:16, Gálatas 1:13, etc. Se utiliza del cuerpo de Cristo. En este sentido, la palabra hace referencia a aquellos que han sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Este es el uso técnico de la palabra. Todos concuerdan en que ixinoía, tal como se utiliza en el ejemplo de la primera mención, se utiliza de Israel en el Antiguo Testamento. La cuestión es, ¿se utiliza de Israel en los otros sentidos? La respuesta es no, por dos razones. Todas las referencias a Israel en los testamentos antiguo y nuevo pueden clasificar bajo el primer uso de la palabra, esto es, el significado simple de asamblea, y no es posible utilizar el significado asamblea en el sentido técnico que se refiere al cuerpo de Cristo. Naturalmente, un israelita que acepta a Cristo es trasladado de la asamblea del Antiguo Testamento y es puesto en el cuerpo de Cristo. Pero el Israel natural sigue siendo el Israel natural y la iglesia en el sentido técnico se halla limitada estrictamente a aquellos que han aceptado a Cristo en esta edad. Por ello la iglesia es un cuerpo distintivo de santos en esta edad. Se ha dado respuesta a la pregunta original de este capítulo. La iglesia es un cuerpo distintivo de esta edad. Esto se ha visto en que la iglesia es una intercalación que el Antiguo Testamento admite en que es un misterio revelado solamente en el Nuevo Testamento y en las pruebas positivas de que la iglesia es un cuerpo distintivo de santos de esta edad. Ya que ello es así, la iglesia no está cumpliendo las promesas de Israel, sino que será sacada en medio antes de que Dios vuelva a tratar con Israel. El único sistema de interpretación que admite este cuerpo distinto, la iglesia, es el premilenialismo.
Otros sistemas no pueden ofrecer una eclesiología claramente definida debido a que no ven este propósito divino distintivo para esta edad. Israel no tiene su continuación en la Iglesia porque no hay edades futuras en otros sistemas en las que se puedan cumplir las promesas a Israel. Entonces el premilenialismo se halla vitalmente relacionado con la eclesiología y vitalmente apoyado por ella.